Saludos. Continuando con el desarrollo del curso de Epistemología de la Educación Física y recordando que hemos diseñado 3 escenarios de trabajo, uno que se ocupa del pasado y la evolución de este pasado pasando por el presente y llegando hasta una perspectiva de desarrollo futuro profesional. Ahora nos vamos a detener en la evolución histórica en el contexto de la ciudad de Medellín. Entonces vamos a analizar cómo tiene origen esta área de conocimiento en nuestro contexto y vamos a revisar como los hitos, las ideas y los pensamientos que rodearon la configuración de eso que conocemos como educación física en nuestro contexto. Parte de este trabajo es producto de una investigación de varios proyectos que se desarrollaron entre el año 1998 y 2004. El contenido principal de esta unidad y de este núcleo de contenido se encuentra publicado en el libro Discursos históricos de la educación física del siglo XIX en Medellín, publicado por la Universidad de Antioquia del Archivo Histórico de Medellín. Este texto se puede descargar para ampliar la consulta y es un documento que se ganó en el año 2002 el Premio Nacional de Investigación en Ciencias del Deporte, emitido por, en esa época, Coldeportes, que sería el equivalente a lo que ahora es Ministerio del Deporte. El trabajo fue desarrollado por dos historiadoras y dos licenciados en educación física, y en ese momento yo participé como estudiante en formación. Esperamos que este contenido, además de hacer una revisión del pasado, le permita al cursante visualizar lo complejo que es la evolución de un campo de conocimiento y de un campo de conocimiento que aspira a ser o a tener rigor científico. Se entenderá que es otro contexto. Los invito entonces a imaginar otro mundo diferente, sin las mismas condiciones que tenemos ahora, a pensar que todo era completamente arcaico, rústico, rudo, eran otros tiempos y otros espacios. Para comprender el contexto de Medellín, de Colombia y en general de Sudamérica, entonces es importante empezar a preguntar sobre nuestros orígenes, sobre los orígenes de la educación física en Colombia. Les decía entonces que este material es producto pues, de ese trabajo histórico que se ha hecho acá con el interés de saber cómo empieza nuestro campo en nuestro contexto. Lo que observan ahí es una imagen de una escuela pues, ya del siglo XX, inicios del siglo XX y finales del XIX, una escuela pues, de la ciudad. Observen los rasgos de los niños, los zapatos, la indumentaria, las diferencias visibles en términos étnicos. Esa era más o menos la imagen de una escuela ideal. Ese sería el modelo de una escuela ideal para que tengamos. Esa imagen nos sirvió pues como cubierta para el libro que les mencionaba, donde pueden ampliar el contenido pues, de esta unidad. Los investigadores en ese momento fueron la profesora historiadora Carmen García, la profesora historiadora Claudia del Archivo Histórico de Medellín, Claudia Vázquez, el profesor Saúl Franco, el profesor Francisco García y quien les habla, León Urrego. Entonces hay que hablar un poco pues, del contexto social, político y como la evolución del espacio, de la configuración de esta región y de esta ciudad. Para esa época, inicios del siglo XIX, la ciudad contaba como entre 3.000 y 5.000 habitantes. Los datos no son muy precisos, no habían sistemas de información establecidos, lo que podemos encontrar son algunos reportes de viajeros y de algunas personas responsables de los poblados, y para finales de ese siglo ya la población estaba más o menos entre 25.000 y 30.000 habitantes. Entonces en 100 años la población no se incrementa exponencialmente debido pues, a las condiciones rudas, a toda la dificultad del territorio y a lo que estaba pasando también en términos políticos y militares. Recuerden que estábamos iniciando el proceso de independencia de la colonia española y estábamos en la configuración de una república independiente. Por lo tanto, entonces, la guerra o la violencia era un factor
que determinaba mucho las condiciones de vida y también la mortalidad o la vitalidad de la población. En ese sentido, hay eventos pues, relevantes cuando son expulsados en un primer momento los españoles. Ellos pues, se van muy inquietos e intentan un proceso de reconquista. Envían una misión posteriormente, más o menos para entre 1808 y 1812 intentan regresar, y ese proyecto de reconquista pues intenta reconstruir los errores que habían cometido y subsanarlos. Por ejemplo, envían un equipo dedicado pues como a desarrollar la comunidad y traen proyectos educativos. Entre esos llegó la Universidad de Antioquia y otras universidades al país. También llegan instituciones de beneficencia social, atención en salud. Llega un proyecto pues muy fuerte intentando como reconquistar a la población y darle ciertas atenciones que no tenía antes de esa primera intento de independencia, de ese primer intento de independencia. Llega pues un proyecto educativo, un proyecto social, llega la iglesia pues acompañando ese proyecto educativo y la configuración de instituciones públicas. En ese momento la universidad abre pues sus programas de derecho, de estudios jurídicos, y también se abre medicina. Entonces esos eran como los intereses también de la colonia, pues intentar reconquistar a la población. A la par de ese proyecto también ingresa una iniciativa militar para ocupar los espacios que habían ganado pues, los ejércitos libertarios, ¿cierto? Entonces entra un militar español conocido como Pablo Morillo, que tenía el apodo o el sobrenombre en algunas regiones como el pacificador. Entonces los relatos narran que donde él ingresaba, pues arrasaba con todos los poblados. Antioquia pues fue muy proclive a la reconquista. Los documentos informan pues, que ellos lograron asentarse sin ningún problema aquí nuevamente en Medellín, y posteriormente pues, Bolívar delega a un militar, a José María Córdoba, para iniciar pues, como el proceso nuevamente de independencia pues, ya como del territorio antioqueño. Nuevamente fueron expulsados, y ese es como, digamos, habían ejércitos y habían personas con formación militar, y había mucha población pues, en la milicia. Por lo tanto los campos eran inseguros porque pues, quedaban por ahí sin hacer nada bandidos, personas militarmente entrenadas. Entonces saqueaban, asaltaban, quedaban rezagos pues, de esa época de guerra y de violencia, y pues era muy compleja la vida en el campo, era muy difícil. En términos pues, de salud social, el aire pues, en los poblados o aglomeraciones urbanas era complejo porque pues, no había luz eléctrica, el combustible era fósil básicamente. Las calles principales se iluminaban con petróleo o con velas, y eso expedía pues, muchos gases de residuo, y en los reportes eso se informaba como un problema de salud pública. Entonces habían problemas respiratorios, también la poca capacidad de manejo de los desechos, no había alcantarillado, no había acueducto. Entonces los desechos humanos se tiraban por las ventanas y las puertas a la calle, y toda esa suciedad pues generaba la aparición de infecciones, de problemas respiratorios y de enfermedades que se convertían pues, en enfermedades endémicas, y eran problemas graves pues, como para la población. Y esa era una preocupación pues, también que afectaba a la educación y a los intereses pues, en general de la sociedad. Otra cuestión aquí relevante es que solo hasta finales del siglo XIX aparece pues, como las primeras luces que proyectaban luz generada eléctricamente. Eso es gracias a una planta de combustible que se instaló como por el Parque Berrío. Entonces las condiciones eran bastante complejas y difíciles, lo mismo los procesos pues, alimenticios. La limpieza era un valor
social. Entonces, en ese momento la salud se asociaba con la limpieza del cuerpo, de las calles, y eso influía pues en la educación. Entonces un cuerpo limpio proyectaba básicamente salud. Eso un poco lo pongo acá sobre la mesa para discutirlo, porque justamente hoy en día no solo basta con la limpieza, sino que tiene que ser un cuerpo fuerte, que tiene que estar definido, tiene que tener un índice de masa corporal definido. Eso, por ejemplo, es un indicador de salud hoy en día. En esa época eso no era nuestra preocupación era la limpieza. Esa era la preocupación de la sociedad en cuanto a esos temas. Las actividades comerciales tenían que ver con la minería y el comercio, eran socialmente, pues, denotaban estatus, mientras que la riqueza que se producía en el campo, pues con actividades, por ejemplo, agrícolas, no generaba como ese estatus social. Esto pues como para mostrar como las actividades de la comunidad. No había mucho, en el Valle de Aburrá no había mucha valoración, o no se valoraba como positivo el estudio, la actividad cultural. Era el comercio y la minería lo que tenía pues como toda la proyección. No existía ocio, no existían actividades de diversión, no había cine, no habían parques, no había nada donde la gente pudiera, o los niños pudieran jugar o pudiesen tener pues como entretenimiento. Las únicas actividades donde la gente se congregaba tienen que ver con la aparición de locales en las afueras de las ciudades o en los campos, donde se reunía justamente esa población que había quedado como residuo de las guerras. Entonces esas personas se reunían a divertirse, porque tenían en esos espacios fuera del control que ofrecía la urbanidad, tenían el consumo pues de bebidas como la chicha. Allí hacían bailes, hacían pues fiestas, peleas de gallos. Esos eran como los espacios de diversión. Si uno analiza con detalle, pues muchas de esas actividades aún siguen estando presentes en muchas comunidades pues alejadas de los grandes centros urbanos, que tienen ya una oferta más diversa. Entonces hay cosas que persisten en el tiempo y tienen que ver pues también con esos espacios más rezagados. Bueno, ese era como el panorama de la sociedad, de la cultura. Más o menos entre 1820 y 1830, la República, ya el gobierno central, inicia un proceso pues, por desarrollar un proyecto de república con modelos europeos. Por lo tanto la educación era muy importante. En esa época pues viajan algunos de los dirigentes o generales que propiciaron la independencia, pues a buscar referentes en Europa que permitieran desarrollar pues un proyecto republicano acá en nuestro contexto. En general pues ese era como el panorama. Una ciudad que era dominada por comerciantes, con costumbres conservadoras, frías, mucha ceremonia, la religión era muy protagonista, y ese era como el contexto general. En ese contexto entonces emerge la necesidad de crear una república, y para eso se inician distintas acciones. Por ejemplo, la ciudad empezó a renombrar sus principales calles con los nombres de las grandes batallas de independencia. Entonces Carabobo, Ayacucho, Palacé, esas calles tienen esos nombres debido pues como a un intento de fijar en la memoria colectiva como esos grandes hitos de la independencia. Ya pues un joven difícilmente reconozca esas calles por los nombres, más fácil lo reconocen por la numeración y la nomenclatura que por esa nominación básicamente poscolonial. Entonces en estos proyectos pues de consolidar la república, la educación fue muy importante. El general Santander pues tuvo unas iniciativas, entre ellas buscó pues como un modelo educativo alemán. Ese modelo estaba en ese momento muy influenciado por las ideas de Jean-Jacques Rousseau, y pues eso tuvo mucha influencia en el modelo colombiano. El modelo se basaba en que el Estado era el protector de la sociedad y le garantizaba
pues como una protección, un cuidado y un desarrollo a los ciudadanos y por lo tanto pues a los niños. Entonces era un garante pues de la república, era la promesa moderna de bienestar, de cuidado del ciudadano y por tanto todo el mundo pues debería asistir ahí a la institución escolar, porque allí además de tener ese cuidado era donde se iba a fijar esa identidad republicana. Es decir, ahí era donde iban a ser un ciudadano que respetara las leyes, que respetara la autoridad de la república, de las instituciones del Estado. Entonces el Estado se hacía responsable de esa educación para garantizar que sus habitantes pues fueran dóciles a la república, al Estado. Y también de alguna manera le daba estabilidad política de cara a un intento de reconquista o de independencia pues, de otro grupo. Básicamente entonces la educación inculcaba las leyes y se proyectaba con ideas modernas como la apertura de la población a la razón, alejándose un poco pues como de esa idea colonial que estaba muy asociada a la religión. Esa educación pues es muy distinta a la que tenemos hoy en día, que está pues básicamente especializada por áreas, segmentada, está parcelada por campos de conocimiento. Recordemos que en la escuela, en básica, primaria y en secundaria tenemos las áreas por campos de conocimiento, matemáticas, tenemos ciencias de la vida como biología, tenemos química, las tenemos así. En ese momento eso no existía. Existía un local donde la gente iba a educarse en distintos temas. Entonces no existía un área que se llamara pues educación física. Eso no existía. ¿Qué existían? Unas actividades que nosotros como investigadores asociamos al cuidado del cuerpo, al cuidado del movimiento y al desarrollo de habilidades y capacidades. Las interpretamos y las agrupamos como en 3 núcleos de comprensión. Esos 3 núcleos se componen por una serie de actividades dedicadas a la recreación. Entonces había un día a la semana donde todos los niños del colegio asistían a las actividades del día de la recreación. Eso que ven ahí en la pantalla es un fragmento de la instrucción para el profesor. Entonces era los jueves o cualquier otro día que hiciera buen tiempo, el profesor conducía a los niños a la misa, eso era el primer acto recreativo. Después de la misa se alimentaban y en caminata ordenada iban al río. En el río los que quisieran nadaban, los que no saltaban, competían con ciertos obstáculos que ofrecía el campo, lanzaban piedras, tenían una serie de experiencias muy libres, muy experimentales y muy relacionadas con la naturaleza que le permitían desarrollar esas actividades recreativas o de liberación pues, de la carga escolar. Recuerdo que en los hallazgos encontramos algunos rastros de la fisiología que fundamentaba como estas actividades, porque además de describir las actividades, se narra ahí toda la fundamentación que tenían las personas que proponían estas actividades para los niños. Entonces mencionaban, por ejemplo, que en la natación el agua caliente o tibia era para los niños de clases pudientes, porque les relajaba y hacía que se mejoraran las funciones de transpiración, los poros se abrían, los gases tóxicos o de residuo pues, del proceso respiratorio salían del cuerpo y ingresaba pues, más aire. Entonces el agua caliente relajaba, por lo tanto la recomendaban a los niños pudientes o a los niños pues, de clase social rica. Mientras que recomendaban el agua fría, esto es muy paradójico, para los pobres, porque el agua fría contraía los músculos, pues al entrar en contacto con agua fría el cuerpo, pues según ellos, se contrae y ese ejercicio de contracción hace que se fortalezcan naturalmente los músculos, por lo tanto los niños podían prepararse para las tareas duras de la vida, eso era lo que se mencionaba ahí. Es muy paradójico y también habían ideas de Hipócrates, que pues es, como lo vimos en las anteriores unidades o en otras unidades se puede ver,
que Hipócrates es básicamente un estudioso de las funciones del cuerpo con base en los humores hipocráticos, en unas secreciones que genera el cuerpo y unas condiciones de carácter, y con base en eso él les pedía pues como su conocimiento médico. Entonces en el día de las recreaciones ocurría pues como este tipo de cosas que buscaban que los niños se liberaran de la carga escolar, del cansancio y la fatiga de las otras áreas, se liberaran un poco de las tensiones y tuvieran una experiencia libre en el campo. Entonces aquí vemos un poco como la influencia de esas ideas europeas, concretamente de Rousseau se puede interpretar ahí. Bien, otro contenido muy relevante en la educación física se llama la gimnástica. Entonces la gimnástica era un conjunto de actividades que buscaban el desarrollo de habilidades y capacidades y el fortalecimiento del cuerpo. Entre otras cosas, ese fortalecimiento tenía que ver con la preparación del cuerpo para el sufrimiento y la necesidad. Así pues lo expresaban directamente, y era que la población en general fortaleciera sus condiciones físicas en caso pues, de enfrentar a un enemigo. Posiblemente podía ser otro ejército que regresara a la reconquista, y estar preparados en ese sentido. También permitía pues, evitar el cansancio y la fatiga en las labores duras de esa época tan rústica, tan tosca, tan dura. Salir al campo a conseguir los alimentos, a cazar, o trabajar en una minería de aluvión, como en esa época se hacía, pues eso generaría mucha fatiga, y la gimnástica entonces le permitiría a las personas desarrollar esas posibilidades. Se considera que el organismo reflejaba la naturaleza en formas pequeñas, se considera como un todo orgánico viviente, y la educación debería ser de alguna manera armónica con las partes y las formas del cuerpo. Se recomendaban ejercicios al aire libre, pues porque no teníamos espacios adecuados como para hacer actividades regladas, como hacer ese tipo de actividades que ya en otros contextos por la época estaban siendo experimentadas, como por ejemplo los juegos deportivos en Inglaterra. Aquí eso pues no había llegado a la época, era muy incipiente y muy rústico. Y por último, el otro contenido tiene que ver con la higiene escolar. Entonces, recapitulando, vamos en el tercer conjunto de actividades que se asocian con la educación del cuerpo, de la educación física. El primero fue el día de las recreaciones, el segundo la gimnástica, y el tercero entonces es la higiene escolar. Entonces habían una serie de actividades que se hacían durante la presencia de los niños en la escuela que se asociaban con el cuidado del cuerpo. Una de esas era el desarrollo pues, de la higiene sobre los signos más evidentes, la limpieza. Recordemos que la limpieza era el ideal de salud de la época, que el cuerpo estuviera limpio. Entonces, el profesor enseñaba hábitos de ingreso a la escuela donde la revisión de las partes del cuerpo, la limpieza de los oídos, de la nariz, de la ausencia de parásitos, pues, de los piojos en la cabeza de los niños, era una tarea del profesor que se le enseñaba a los niños para que se trasladara también a las residencias. Eso se hacía al ingresar el niño a la escuela. Esta amenaza pues, de la salud, a la salud era una cuestión importante, porque como no había medicina ni instituciones médicas, cualquier foco de propagación de una infección o de una bacteria o de un problema de salud pues generaría una posible afectación a la dinámica escolar, y pues conduciría pues también a temas de posible mortalidad, porque no teníamos ninguna defensa frente a eso. No solo se cuidaban pues estos aspectos de limpieza, sino también de la fatiga. Por ejemplo, se tenían un conjunto de actividades para ejercitar la vista. Cuando los niños llevaban mucho tiempo prestando atención a la pizarra o al tablero, se hacían unos ejercicios de gimnasia con los ojos, donde se le indicaban las direcciones en que deberían dirigir la mirada para pues, cambiarle de estaticidad al estar siempre fija en la pizarra. También el profesor vigilaba
la alimentación y pues ofrecía recomendaciones a los niños sobre el tipo de alimentos que deberían consumir. Esa información de esos alimentos no era pues muy precisa ni muy clara ni tiene mucha relación con el conocimiento que tenemos hoy, pero era lo que había en la época. Yo recuerdo, por ejemplo, que en los documentos se encontraban recomendaciones sobre alimentos asoados y no asoados. A la hora de buscar pues bibliografía contemporánea que nos explique esas dos denominaciones, no es posible hallarla, pero esa era la nominación que se empleaba en esa época. También encontramos que se preocupaban un poco por el diseño arquitectónico de los lugares donde estaban los niños, la circulación del aire, la entrada de la luz, analizaban aspectos ergonómicos, la posición del cuerpo, el esfuerzo que tenían que hacer los niños para escribir. Todos estos detalles eran parte pues, del cuidado del cuerpo. El castigo pues, y la disciplina hacían parte de todo el sistema escolar porque se garantizaría con la asistencia a la escuela pues, como la obediencia al Estado. Lo que vemos ahí es pues, como una ilustración de un cepo y de un lugar de escarnio público, ¿cierto? Que son muy primitivos, pues, pero eso en algunos contextos sigue ocurriendo. Hasta hace tal vez 20 años todavía a los niños se les golpeaban en las escuelas con reglas o con objetos, o se les dejaba haciendo tareas en la pizarra, llenando pizarras y pizarras como forma de castigo a aquellos niños que no se rigieran pues, por la disciplina. Bien, este era como el contexto pues, de la educación física. Recordemos esos tres conjuntos de actividades que configuran eso que se denominó educación física en Medellín. El Día de las Recreaciones, que era un día con actividades recreativas, al aire libre, en contacto con la naturaleza. La gimnástica, que procuraba fortalecer el cuerpo, desarrollar habilidades y capacidades, y por último, los cuidados de la higiene escolar. Ese es pues como el contenido de la educación física de ese siglo XIX. Entonces, la evolución de la educación física en nuestro contexto en Medellín se concentró en esos tres conjuntos de actividades que tenían tres propósitos y que a su vez tienen relatos similares en contextos como Bogotá, como Brasil, como Uruguay y como Argentina. Eso lo hemos podido corroborar pues trabajando con investigadores de estos países. Para ampliar esto, pueden consultar directamente el texto que se encuentra en internet de discursos de la educación física del siglo XIX en Medellín, que es el primero que aparece ahí en las referencias. Más abajo encuentran un texto que es un poco la interpretación de las ideas y los fundamentos científicos o morales o políticos que alimentaron estas ideas del siglo XIX. Y por último, si están interesados en revisar las ilustraciones que son de la época y que están ahí en esta presentación, pueden consultar ese documento que está al final. Continuamos con el curso de epistemología teniendo siempre ya claro nuestras condiciones de posibilidad como ciudad, nuestra realidad como república, desde lo que hacemos autónomamente como país y a qué apuestas les dimos lugar en el proyecto educativo de Colombia. Este curso entonces busca ofrecer elementos para que el estudiante conozca sus condiciones de posibilidad para entender su presente y proyectar su futuro profesional. Muchas gracias.